Hola Iglesia, pues vamos a seguir con esta serie de la espiritualidad emocionalmente sana. Y el domingo pasado nos hablaba Maru acerca de los muros, ¿no?, que tenemos a veces en la vida y cómo muchas veces esas circunstancias nos impiden avanzar o nos paralizan o nos dejan ahí quietos. Hoy vamos a estar viendo que a veces en la vida el muro no cae nunca. Y os acordáis que Maru planteaba a veces, ¿cuándo sabes cuánto va a durar el muro? ¿Cuándo va a caer el muro? ¿Cuándo es el momento de atravesar el muro? Bueno, ¿qué pasa cuando el muro no cae nunca y sencillamente está ahí siempre? ¿O qué pasa cuando el muro directamente se te cae encima y te encuentras debajo de un montón de ladrillos? Así que vamos a orar primero y empezamos. Padre, muchas gracias por la Biblia, muchas gracias también por la experiencia de tantas personas antes que nosotros, y haznos sensibles para ver tu mano en todas las circunstancias, en las buenas y en las malas. Y Señora, dejarnos cuidar y pastorear por ti. En tu nombre, Señor. Amén. Bueno, pues esto se va a resumir con esta frase. Dios te da lo que te da y te niega lo que te niega. Y también, a veces, te quita lo que te quita. Parece perogrullo, pero en la vida a veces nos cuesta aceptar estas realidades. Y lo vamos a ver tanto en las limitaciones que muchas veces nos encontramos, como en los llantos con que muchas veces lloramos. Mirad, acerca de las limitaciones, uno de los ejemplos está en los dones del Espíritu Santo. Este pasaje de Romanos 12 nos dice que tenemos dones y que estos dones varían según la gracia que nos ha sido concedida, porque hay muchas cosas que nos son dadas, no las tienes porque tú te las hayas trabajado o porque tú te las hayas merecido. Esa gracia que se nos ha concedido, nos la ha concedido alguien, nos la ha concedido Dios, y nos la da según su criterio. Plantea como, distintos dones se utilizan, pues el de profecía, según la medida de la fe, de servicio, en servir, el que enseña, tal, distintas cosas, pero a ti se te ha dado. Y se te han dado algunos, 1, 2, 3, pero no te han dado 15 o 20 dones. Es decir, tú tienes los que tienes. Dios te ha dado lo que te ha dado. Y lo que no, pues no te lo ha dado. Y sencillamente, pues no te lo ha dado. Y a veces en la vida estamos peleando para ser lo que no somos. Y no sé, quizá no eres una persona disciplinada y organizada. Bueno, a lo mejor las finanzas y la tesorería o la administración no son lo tuyo. Quizá no se te da bien la música. Bueno, a lo mejor entonces la alabanza no es tu sitio. A lo mejor no se te da bien enseñar. Y entonces a lo mejor pues el púlpito no es tu sitio. A lo mejor digamos que tienes unas formas de ser, tienes unos dones. Esos debes utilizarlos como Dios te marque. Y lo que no tienes, pues a lo mejor hay que aceptarlo y ser parte de la iglesia, porque tampoco eres toda la iglesia, ni toda la sociedad, ni todo tu entorno. Lo cual no quita que digamos, pues como yo soy así, yo soy así. Bueno, a lo mejor hay cosas que hay que trabajar, pero en aquellas limitaciones que te ha puesto Dios, a lo mejor podemos aceptar esas limitaciones. Porque todos tenemos taras. Y tú tienes taras. Entonces, a lo mejor lo que tenemos que hacer es permitir que Dios haga con cada uno de nosotros que proceda lo que Él estime, aceptando esas limitaciones, pero sin vivir centrados en esas limitaciones. Me gustaría comentaros acerca de este libro, se llama La misma Emily, en inglés Still Emily. Va de una mujer que se llama Emily, que es la protagonista, que es la que nos cuenta su historia. Esta mujer tenía una enfermedad que hizo que tuvieran que operarle y dejarla sorda. Incluso en alguna época de la vida también tuvieron que operarle los ojos y tuvo tiempos en que era sorda y ciega a la vez. Entonces, ella con mucha naturalidad cuenta cómo esto afectó mucho su juventud, cómo frustró sus sueños, cómo frustró muchísimas cosas, pero cómo siguió adelante en aquello que Dios hiciera con su vida. Con una vida natural, con sus limitaciones, pero sin centrarse y sin vivir rodeada de es que yo soy así delimitada, yo soy así delimitada, yo soy así delimitada. Otro ejemplo lo vemos en Pablo. Aquí cuenta
En Corintios dice, mira, me ha sido dado un aguijón en la carne, que me abofetee para que no me enaltezca. No vemos a Pablo en las cartas ni en Hechos centrado en su limitación. Es que pobrecito yo, qué aguijón tengo, qué aguijón tengo, qué aguijón tengo, mi aguijón, mi aguijón, mi aguijón. Él tiene unas limitaciones, tiene un problema, pero no vive centrado en eso que le afecta. Y la respuesta de Dios era, te basta mi gracia. Dejemos que las limitaciones que Dios nos ha puesto y las limitaciones que tenemos sean un espacio para que el poder de Dios actúe, permitiendo que sea Dios quien haga las cosas. Y ese aceptar la limitación a lo mejor implica un luto, a lo mejor implica un llanto, a lo mejor implica una frustración profunda. A lo mejor tú tenías una idea y a lo mejor esa idea se ha visto frustrada por esa limitación. Pon eso delante de Dios, acéptalo, mira lo que está ahí y a ver cómo construye Dios sobre ello. El mismo Jesús experimentó limitaciones y me gustaría ser consciente de esto, ¿no? De que Jesús hizo la tarea que tenía encomendada, pero no hizo todas las tareas posibles o todas las tareas que él podría haber hecho. Empezó su ministerio con unos 30 años. Bueno, y es que con 20 años Jesús no sería extraordinariamente sabio. Y no te puedes imaginar a Jesús en la sinagoga con 25 años escuchando al rabino de la sinagoga y pensando, no es tan así, ¿no? Pero aceptó sus limitaciones, las limitaciones que le puso el Padre. No las limitaciones que le puso su entorno, o cuando su familia intentó sujetarle. Él no aceptó las limitaciones que le ponía el entorno, pero sí la que les puso el Padre. O en las tentaciones, él podía convertir las piedras en pan, pero no convirtió las piedras en pan. Él podía hacer los milagros con que el diablo le tentaba, pero no lo hizo, porque sabía que Dios le había puesto un cauce y no quiso transgredir esos cauces. Bueno, ¿y si nosotros con nuestras limitaciones hacemos lo mismo? ¿Y si aceptamos aquello en que Dios nos ha hecho y cómo nos ha hecho? Y decir, vale, pues tú me has hecho así, y en aquello en que mi limitación viene de ti, bueno, pues así soy. ¿Y con esta vida qué haces, Señor? No curó Jesús a todo el mundo, no predicó en todas las ciudades. Y en las ciudades en las que predicó no estuvo todo el tiempo que querían. No envió a cientos y cientos de discípulos, escogió a 12 apóstoles. Bueno, hizo lo que tenía que hacer y no se empeñó en hacer todo lo que podría haber hecho, que podría haber hecho mucho más. Hizo aquello que el Padre le había mandado. Esto en cuanto a las limitaciones, y me gustaría que tú pensaras en cuáles son las limitaciones que te generan frustración, o en que a ti te gustaría ser distinto, o en que a ti te hubiera gustado que fuera de otro modo. Bueno, pues no ha sido de otro modo, no ha sido ese distinto. Tu vida es la que es. Entonces, hay que aceptar, en cierto modo, aquello en que Dios te ha hecho. Insisto, hay cosas que se podrán cambiar y hay cosas que no serán limitaciones impuestas por Dios y ahí pues se avanza y se tira para allá. Y sin estar centrados en las limitaciones, como lo que decíamos de Pablo. Y la segunda parte, me gustaría hablar de los llantos. Y para esto voy a coger 4 desgracias, 4 anécdotas, y de cada una sacar una enseñanza. En todas he tenido la oportunidad de presenciarlas o de estar en medio y lo que yo he aprendido de estas desgracias. Una fue un aborto, que además sucedió después de la muerte de un hermano. Otra va sobre una mala noticia y cómo se planteaba si los tranquilizantes podían evitar el impacto de esa mala noticia. Otra va de una persona a la que se le murió todo lo que tenía. Y la última, y para mí más impactante quizá, fue una vida que vino con una sentencia de muerte. Pues si Sara tiene 10 años, pues un poquito antes de hace 10 años, un hermano mío murió de una muerte imprevista. Y poco tiempo después, Marta, que se había quedado embarazada, tuvo un aborto el primer trimestre. Posiblemente muchas personas de las que estéis escuchando habréis vivido un aborto el primer trimestre, son muy frecuentes.
Pero bueno, pues ya está, Marta se quedó embarazada, teníamos mucha ilusión, primer embarazo y luego pues abortó. Entonces, recuerdo que un día venía hablando con un compañero de trabajo, una persona ya talluda, mayor, experimentada en la vida, y yo le venía contando cómo el aborto en realidad a mí me había causado un impacto en un sentido, pues en algunos aspectos, también quizá estaba más reciente, ¿no? Pero quizá incluso mayor o similar o en muchos sentidos comparable a la muerte de mi hermano. Y recuerdo que esta persona me dijo algo así como que no, que no tiene nada que ver, hombre, no tiene nada que ver. Una cosa es una cosa grave y la otra pues es una cosa que no tiene ninguna trascendencia. Y yo pensé, anda, fíjate. Y la primera lección que saco de esto, mira, no evalúes el llanto de los demás, no evalúes su desgracia. A lo mejor su desgracia para ti no es tan desgraciada. Y si el otro te cuenta, pues que lo estoy pasando fatal porque me han diagnosticado un cáncer, no le digas, pues yo he tenido 2. Bueno, pues muy bien, tú has tenido 2. Tú has tenido desgracias más grandes, te felicito, pero ¿y si ahora escuchas la desgracia de la otra persona y aceptas la desgracia de la otra persona sin evaluarla, sin medirla, sin juzgarla? Porque el dolor de esa persona es el dolor de esa persona, en su vivencia. Cuesta a veces acoger el sufrimiento y no vivimos en un entorno donde el sufrimiento y el dolor se hablen tranquilamente. Muchas veces es un tabú, muchas veces se intenta tapar, muchas veces se intenta anestesiar el dolor. Y la segunda anécdota tiene también mucho que ver con esto, porque tuvimos que darle una noticia terrible como poquísimas noticias pueden ser terribles, a una pareja de ancianos. Entonces, esta noticia terrible había que soltarla. Como yo, por casualidad, como yo soy médico, pues entonces las personas con las que yo iba a dar esa noticia me insistieron para que consiguiera una caja de tranquilizantes. Entonces, yo les dije que no le veía sentido, pero bueno, al final tuve que comprar la caja de tranquilizantes. Así que ahí estábamos y alguien tenía la caja de tranquilizantes. Le dimos esta noticia terrible a estas personas y se produjo una situación de llanto, de brazos levantados, de no me lo puedo creer, de manos a la cabeza, pues, como os podéis imaginar, una situación de una mala noticia tremenda. Y alguien cogió la caja de tranquilizantes y se la puso delante a este hombre. Y recuerdo que la vio y dijo, ¿y esto para qué lo quiero yo? Dijo, ¿yo qué hago con esto? ¿Y esto qué? Al menos esta persona tuvo una vivencia bastante madura. Es decir, en su dolor terrible, ¿y esto para qué sirve? ¿Para qué sirve? Claro, vivimos en una sociedad en la que el dolor, si puede ser, lo apartamos. Y si puede ser, bueno, evitar el dolor en lo posible está bien, pero hay veces en que no es posible. Digo lo mismo que antes con las limitaciones. En lo que las limitaciones puedas pasar sobre ellas, genial, pero es que hay veces en que no es posible. Entonces, como sociedad, generalmente con el dolor lo escondemos y lo tapamos. Cuando nosotros tuvimos en nuestra propia vida, cuando Marta, estando embarazada de una niña, de Alba, tuvimos la mala noticia de que Alba tendría que morir, recuerdo un familiar que nos quería mucho, que nos quiere mucho, y que le recomendaba a Marta abortar. Y esa persona le decía, es que vas a sufrir. Y claro, vas a sufrir, entonces mejor aborta y así evitas ese sufrimiento. Y nosotros decíamos, pero es que abortar no os va a hacer dejar de sufrir, porque también va a ser sufrir. Y además va a ser peor, porque no voy a poder ir adelante. Yo prefiero que nazca, prefiero verla, prefiero darle un abrazo, prefiero darle un beso, prefiero despedirme.
Porque yo no quiero sufrir, pero si la vida me trae un sufrimiento que es necesario pasar por él y que me va a agrandar y que va a permitirme crecer, pues el sistema de esconder, tapar, disimular, ignorar, hacer como que no está, esconder, no sirve. Eso no te agranda. A veces, ante el sufrimiento, hay que poner la cara y afrontarlo. Pero vivimos en una sociedad en la cual esto no es muy habitual. El dolor existe. Y esto es, el dolor existe. No lo niegues, ni en la vida de otros, ni en tu vida. Y no te escondas, ni te escondas del dolor de los demás, que a veces sostener la mirada cuesta, ni te escondas de tu propio dolor, porque el dolor existe y ya está, es así. En el libro de Job, uno de los libros por excelencia de la Biblia que habla del dolor, nos cuenta cómo los amigos de Job fueron a donde estaba Job y cuando le vieron, dice que se sentaron en el suelo con él 7 días con sus noches. Y de los 3 amigos, ninguno decía una sola palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Aguantar la mirada y aguantar el silencio a una persona que sufre es muy difícil. Y en nuestra sociedad, en general, nos cuesta estar callados y en silencio cuando alguien sufre. Pero es necesario aprender a tener presencia con el dolor de los demás. El dolor existe y necesita presencia, que estemos presentes. No juzgues, no ignores, no tapes el dolor. Tu presencia puede ser una diferencia para algunas personas. Ya solo me quedan 2 anécdotas. Esta es una anécdota de una persona que lo perdió todo. Era una persona discapacitada, intelectualmente estaba bien, o sea, su inteligencia era normal, pero no podía moverse. Era una persona completamente paralítica. Y vivía con un familiar que era toda su vida. Ese familiar era toda su vida. A ese familiar le sobrevino una muerte súbita y entonces murió. Murió en presencia de la persona que os digo. Y esta persona, en su discapacidad, observó cómo todo su mundo se moría delante, como no podía hacer absolutamente nada, ni siquiera podía pedir ayuda, porque no podía. Y estuvo, creo que fueron 3 días, hasta que, por las alertas de los vecinos, los bomberos abrieron la casa. Y se lo encontraron en estado de deshidratación al lado del cadáver de la persona que para esa persona era todo. Esa persona lo perdió todo. Al estar en estado de deshidratación y no tener muy claro la ambulancia dónde llevarle, pues vino a la urgencia, donde casualmente estaba yo de guardia. Y pues nada, pues alguien propuso llamar al cura de guardia, al sacristán de guardia. Entonces me lo comentaron, yo era el residente mayor de la guardia, entonces dije, hombre, pues son las 5 de la mañana, pues dile que pues yo soy medio cura, pues bueno, ahí en el trabajo pues a veces con medio cura pues la gente se entera mejor de lo que pues dices, soy anciano en una iglesia evangélica, ¿y eso qué es? ¿No? Entonces, bueno, y ahí me fui a hablar con él. Y la verdad es que era una historia tremenda y las reflexiones de esa persona sobre eso la verdad es que era muy interesante. Era una situación tremenda y era una de esas personas a las que os digo que sostener la mirada era impactante, ¿no? Entonces, cuando avanzó la noche y ya se acercó la mañana, ya llamaron al sacristán y el sacristán, el párroco, bueno, no me hagáis caso, el cura de guardia vino. Y entonces este cura, la verdad es que se dedicó a darle respuestas fáciles, que a mí me hacían sentir muy mal, porque empezó a darle respuestas, vamos, facilísimas, como que aquí no pasa nada, si ese familiar que tú quieres está en el cielo, si ya está. Y yo pensaba, hombre, pues no sé, no me parece que esto sea apropiado.
¿Cuál es la lección que saco? Me gustaría verlo a través de este pasaje de la Biblia. El rey Acab, un rey malo, se juntó con el rey Josafat y quisieron la palabra de los profetas. Y todos los profetas le decían cosas buenas. Te va a ir muy bien, te va a ir muy bien, te va a ir muy bien. Y el rey Josafat, que era un rey que sí temía a Dios, dijo, oye, ¿no habrá por aquí algún profeta? Aunque había un montón de profetas. Pero este Josafat dijo, no habrá ningún profeta, ¿de verdad? Así que mandaron a llamar a un tal Miqueas. Y el mensajero que fue a buscar a Miqueas le dijo, he aquí, las palabras de los profetas anuncian al rey cosas buenas. Así que tu palabra, como la de ellos, y anuncia cosas buenas. Como uno, cuando quiere cosas que le digan mentiras reconfortantes, puede conseguir mentiras reconfortantes. Miqueas contestó, vive Yahvé, que lo que Yahvé me hable es lo que diré. No voy a decir las cosas que el rey quiere oír, voy a decir las cosas que Dios me diga. Y además, en este mundo de Internet, si tú quieres encontrar lo que quieras, vas a encontrar una página web donde digan lo que quieras. Y si quieres anestesiar tu conciencia, y si quieres calmar tu conciencia, y si quieres convertir a Dios en un Dios calma conciencias, en un Dios tapa agujeros, en un Dios domesticado, en un Dios que simplemente te da respuestas fáciles, vas a encontrar un montón de sitios de Internet o un montón de grupos, encontrarás donde se intenta conseguir que Dios sea simplemente para calmar tu conciencia. Pero eso no es el cristianismo. El cristianismo no ofrece respuestas fáciles. El cristianismo no se dedica a calmar tu conciencia así, con cositas fáciles. Al contrario, el cristianismo encara esos problemas y te hace afrontar el sufrimiento. Lo que te dice es que Dios va a estar presente. Tengamos cuidado con el sufrimiento, porque como nos cuesta tanto guardar silencio, como nos cuesta tanto simplemente acoger y afrontar el sufrimiento, dar respuestas fáciles puede ser una tentación muy grande. Y eso es algo que debemos evitar a toda costa. La cuarta y última historia que os quería contar es la historia de cuando Marta, estando embarazada, fue a la ecografía y resulta que uno siempre va a estas cosas para que te digan que todo va bien, ¿verdad? No sé, las ecografías del embarazo para que te digan que todo va bien y rara vez piensas que te van a decir que las cosas van mal. Entonces a Marta le dijeron que las cosas iban mal y tan claro lo tenían que la niña pues iba a morir. Venía con una malformación que era sistemáticamente mortal. De hecho, se le pidió a otro ecografista que también se acercara a mirarlo y desde la propia puerta dijo, "Puf". Es decir, que estaba cantado. Y voy a volver a recordar la frase que os decía al principio. Dios te da lo que te da y te niega lo que te niega y te quita lo que te quita, porque para eso es Dios. La primera lección que yo saco de la historia de Alba, que es como luego llamamos a la niña, es que la vida se vive. La vida no es para entenderla, la vida es para vivirla. Y hay muchísimas cosas en la vida que no vas a entender. Y no es necesario que las entiendas. No es necesario que tú te preguntes por qué. Y muchas veces la Biblia no te va, ni Dios te va a responder al por qué de las cosas. La vida la vives. Y cuando Job, que se pelea todo el libro para conseguir llegar a juicio ante Dios y poder defender su causa y el por qué, cuando Dios le responde, dice en Job 38, hablando Dios, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Job se cayó la boca y dijo, me callo, he sido un tonto, he hablado como un necio, porque he estado intentando preguntarle a Dios por qué, cuando la presencia de Dios irrumpe en escena, el por qué desaparece. Job lo que hace es estar delante de Dios. La vida no es para entenderla, es para vivirla.
Porque Dios está. Y ese es lo que lo cambia todo. Un Dios presente, un Dios que te acompaña. Cuando nosotros supimos esta noticia, a mí lo que me mantenía era saber que Dios no me iba a abandonar. Dios ha sido bueno siempre, o sea, Dios ha sido bueno toda la historia, toda la eternidad, Dios ha sido bueno. ¿Se iba a convertir justo en mi caso en un Dios cruel y en un Dios sádico? ¿Iba a ser un Dios torturador? Justo ahora, qué mala suerte, un Dios bueno toda la eternidad y ahora va a ser malvado. Entonces, el hecho de que Dios era bueno y de que Dios nos iba a cuidar y de que Dios iba a estar con nosotros y no faltaría al pastoreo, eso es lo que a nosotros nos confortó. Porque yo sé que el Señor es el buen pastor y el buen pastor no abandona a sus ovejas, las acompaña en los caminos bonitos y en los caminos malos, cuando hay un buen tiempo y cuando cae el granizo. El buen pastor no abandona a sus ovejas. Saber eso es lo que a nosotros nos mantuvo. El buen pastor no abandona a sus ovejas. Dios es Padre, Dios está y Dios estará. Y ante el sufrimiento, vuelvo a decirlo una y otra vez, la presencia, tu presencia con tu hermano que sufre, cuando tú sufres, el recibir la presencia de otros y la presencia de Dios, eso es lo que lo cambia todo. Dios está y Dios estará. Y otra cosa más sutil que yo he aprendido con el caso de Alba es que lo ves peor desde fuera y lo ves mejor desde dentro. Es que a veces la misericordia y la gratitud son sutiles. Por ejemplo, para Marta fue un ejemplo, una misericordia grandísima que la niña no muriera antes del parto y que la niña naciera viva. Entonces, la niña nació viva, pudimos verla viva. A lo mejor si tú lo miras desde fuera piensas, ¡qué pepino! Te ha nacido para morirse a la media hora. Bueno, es que me importa poco cómo lo veas tú desde fuera. Se trata de cómo lo vivo yo, porque yo soy el que está en esa situación. ¿Os acordáis de lo que os decía al principio de no evaluar y no juzgar el sufrimiento de los demás? Entonces, hay cosas que desde dentro los ves y dices, esto ha sido un acto de misericordia. Y aprendes la gratitud con esas cosas que desde fuera pueden parecer pequeñas, pero que pueden ser muy grandes. O, por ejemplo, el hecho de que en el hospital, pues, no nos trataran mal. Miras, hombre, pues, jolín, menos mal que no te han tratado mal. Bueno, es que te encuentras con alguien que es un poco más borde, un poco más áspero, y normalmente, pues bueno, pues han sido un poco bordes, a lo mejor recuerdas peor el parto, pero luego tú te llevas un niño vivo. Cuando tú no te llevas a casa un niño vivo, cómo te han tratado en el hospital puede ser una diferencia muy grande en tu recuerdo. Bueno, pues eso es un gesto de misericordia y para nosotros ha sido un gesto de gratitud. Yo tenía ilusión de poder llevarme a la niña a casa y yo pensaba que Dios me daría llevarme a la niña un par de días a casa. No me lo dio. Bueno, Dios te da lo que te da y te niega lo que te niega. Y a mí me hace ilusión y pensaba que me lo daría, pero no me lo dio. Ya está. Así ha sido y es lo que hay. La vida no se entiende, la vida se vive. Y otra cosa que aprendes es perspectiva, acerca de lo que es grave y de lo que no es grave. Acerca de lo valioso que es levantarte un sábado un poco más tarde y abrazar a una persona. Acerca de lo que vale la comida. Sencillamente sentarte a comer un plato de lentejas. ¿Cuánto vale eso? ¿Y os acordáis de Eclesiastés? De que esto es tu papel en la vida, disfrutar de las... Come tu pan y bebe tu vino con alegría, que a la muerte donde vas todo esto no está. Esas cosas pequeñas, ¿cuánto valen? Valen mucho. Pero a veces perdemos la perspectiva porque vivimos encerrados y emperrados en cosas que no valen. El dolor puede agrandarte, no siempre el dolor te agranda. El dolor puede machacarte, puede aplastarte y puede convertirte en alguien como una uva pasa. Pero el dolor puede agrandarte. Para mí la pregunta clave es si en tu dolor vas a permitir que Dios te acompañe y entonces Dios puede agrandar tu corazón en el doloroso proceso de
ensancharlo, pero puede agrandar tu vida o puede encogerla. En parte depende de cómo tú lo afrontes y con quién lo afrontes. Oramos. Padre, muchas gracias. Y qué poco entendemos la vida, qué poco sabemos de la vida. Y sin embargo, Señor, sabemos que eres bueno, sabemos que estás ahí y sabemos que nunca nos abandonarás. Muchas gracias, Dios, porque eres bueno. Te queremos. Amén. Como decía al principio, Dios te da lo que te da y te niega lo que te niega. Da gracias por lo que te da. Acepta las cosas que te niega y en lo que te quita, llora y agrándate. Que Dios os cuide.